Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este segmento de biodescodificación. Hoy vamos a hablar del miedo. Las culturas iniciáticas en la historia de la humanidad plantean que todo viaje interior consta de 4 etapas. La primera de estas 4 etapas de viaje interior es justamente el miedo. Don Juan Matus, en las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, dice: el miedo es el primer enemigo del hombre de conocimiento. ¿Qué está diciendo? Que toda persona que inicie un viaje interior se va a enfrentar con el miedo en primera instancia. O sea que el miedo se presenta sistemáticamente en el inicio de algo nuevo. Ese momento en el cual el yo tiene todas las de ganar, porque cuando inicias algo, inmediatamente surge una idea en contra, un pensamiento en contra, muchas veces hasta fundamentado, porque si buscas información al respecto la encontrás. ¿Pero para qué? Para colocarse como excusa para que no des el paso. Ahora bien, el miedo es algo que todo el mundo detecta que tiene. Todos somos capaces de detectar nuestro miedo ante los comienzos, y no estoy hablando de entrar en pánico, de la persona tiene taquicardias, su ritmo cerebral se eleva, su ritmo cardíaco se eleva, la sangre va hacia las extremidades. ¿Para qué? Para que la persona pueda salir corriendo o defenderse. No estoy hablando de ese pánico, estoy hablando del miedo como una entidad muy mínima, muy pequeña, que puede crecer dentro de cada ser humano y literalmente impedir que viva. Cuando alguien nos señala algo, por lo general surge el enojo. Entonces, frente a una situación nueva, se nos aparece ese enemigo que es el miedo, el temor a que las cosas funcionen mal. La persona muchas veces reprocha por qué no se quedó como estaba antes, porque cuando avanzó, fracasó y quedó atrás. El miedo viene a tratar de impedirnos dar el paso, justamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no sucumbir ante el miedo? ¿Cuál sería el camino por el cual trascender nuestros miedos? Recordemos siempre aquellas dos fases del conflicto. Primero hay que desocultar el miedo, es decir, ¿a qué le tiene miedo la persona? Si se niega, si continúa negándolo, nunca lo va a ver, nunca lo va a desocultar. Primero aceptar que todos sentimos miedo alguna vez. Entonces ahí ya tenemos una puerta abierta. Desocultar nuestro miedo. Al yo siempre le da miedo crecer, con lo cual va a depositar el miedo en alguna pequeña cosa. La persona tiene miedo de no tener determinada cosa, tiene miedo de tener mucho de otra cosa. Entonces, al desocultar a qué le tenemos miedo, y eso va a surgir en nuestros dichos, en nuestras palabras. Si hay alguien allí escuchando detenidamente nuestras palabras, podemos ser nosotros u otro de afuera, pero si hay alguien que percibe, ese va a ser el que te ayude a desocultar tu miedo. Por ejemplo, la persona dice: tengo miedo a hablar en público. Dijo: tengo miedo de hablar. ¿Por qué? Porque quizás en su infancia, cada vez que habló, fue censurado. Cada vez que quiso contar algo, fue tildado de mentiroso o le restaron importancia a lo que él decía. La persona tiene miedo de hablar, ya lo tiene desocultado. Ahora bien, ¿qué puede hacer? Va a tener que hablar, va a tener que ir hacia el miedo. Primero evita hablar, evito el miedo. Una vez que lo desoculto, yo voy tras el miedo, yo lo percibo a él. Entonces yo hablo en una situación que antes me callaba. Hago lo que me daba miedo. Así se supera, nunca escapándonos. Suscríbete, dale like y compartí este video con quien consideres que lo va a necesitar. Si tenés algo más para agregar sobre el miedo, me lo puedes dejar acá abajo en los comentarios, así juntos hacemos crecer esta red de conocimiento y sabiduría. Y recordá que tu cuerpo manifiesta lo que vos callás.